Buenos días, soy Milton Abanto, miembro del Grupo 3 Ahorro e Inversión. Nuestro trabajo es ¿cuál es el impacto de las políticas de ahorro e inversión en el mercado de fondos prestables en un contexto de crisis económica en el Perú? Tratamos de explicar el proceso ocurrido en los mercados de fondos prestables ocasionado por la crisis mundial a partir del confinamiento por COVID-19, además de la reacción del Estado peruano y las medidas tomadas por este, tales como la aprobación del proyecto de ley de retiro del 25% de las AFPs. Esto guarda relación con el ahorro e inversión debido a que la paralización ocasiona una disminución en el consumo, ahorro privado y ahorro público, ya que el Estado intervino favoreciendo el aporte de liquidez a las personas, utilizando sus reservas de dinero, incrementando el gasto público y disminuyendo el ahorro. Para evaluar la situación financiera del año 2020 se tomó en cuenta el primer trimestre. El PBI real disminuyó con respecto al cuarto trimestre del 2019 en casi 20.000 millones de soles. Según el BCR, el ahorro privado disminuyó en mediana proporción. Esto se debe a que en este contexto de crisis se perciben menos ingresos y una reducción del consumo en 1.7%. La inversión privada en el primer trimestre del presente año se redujo en 16.8%, afectada por la incertidumbre y pausa de funciones laborales. Podemos decir, por ejemplo, que la liberación del 25% de las AFPs ayudaría a suavizar el golpe económico en las familias e incentivar el consumo. Sin embargo, esta medida también podría ocasionar un distanciamiento de los inversionistas. Hola, ¿qué tal? Soy Piero Francisco Llanos Quispe y a continuación vamos a presentar los conceptos económicos en el mercado de fondos prestables, cómo estos se articulan y cuál es el mecanismo. Bueno, dentro del mercado de fondos prestables como principal demandante se encuentra la inversión y como principal ofertante se encuentra el ahorro. También vamos a explicar cuál es el ahorro externo, ya que este también se puede llamar como entrada neta de capitales. También es considerada una inversión neta de extranjera dentro del país. Y vamos a comenzar por el ahorro. Dentro del ahorro tenemos el ahorro privado, el ahorro del gobierno y el ahorro externo. Ok, antes de tocar los factores hay que tener en cuenta que el ahorro privado siempre va a ser un porcentaje del ingreso disponible. Dicho esto, el consumo y los impuestos van a afectar negativamente a este ahorro. Por un lado, los impuestos van a generar una caída en el ingreso disponible, por lo que este también a su vez generará una caída en el ahorro privado. Por otro lado, el consumo. Una propensión marginal al consumo más alta va a destinar menos porcentaje al ahorro privado. Y por último, la tasa de interés. La tasa de interés va a funcionar como un incentivo a los ahorristas. Sin embargo, la tasa de interés, cambios en la tasa de interés, solo van a generar cambios dentro de la curva del ahorro. El ahorro de gobierno será la diferencia entre los impuestos recaudados por el Estado menos los gastos del gobierno. Hay que tener en cuenta que dentro de los gastos del gobierno está la inversión pública. La inversión, sus factores van a ser situaciones de conflicto, incertidumbre y tasas de interés. La tasa de interés principalmente no va a generar ningún desplazamiento de la inversión, solo va a generar un movimiento en su misma curva. La incertidumbre, las situaciones de conflicto, tensiones políticas sí van a generar una contracción a la inversión. Sin embargo, si se tiene un contexto más amigable y beneficioso para la inversión, se genera una expansión. En este caso no trabajaremos con una salida neta de capitales, ya que este en el Perú es negativa. Por el contrario, se trabajará con una entrada neta de capitales, el cual se llamará un ahorro extranjero. La tasa de interés real está definida dentro del mercado de fondos prestables cuando se intercepte el ahorro con la inversión. Soy Gerard Flores y abordaré el marco referencial. En un contexto de crisis por la pandemia del COVID-19, el Congreso promulgó la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFPs. El sistema privado de pensiones contaba en abril con un nivel de 7.521.916 miles de afiliados. Esto generaría, según la literatura económica, un clima de incertidumbre para los inversionistas privados, es decir, una contracción de la inversión, y esto en el mercado de fondos prestables implicaría una menor tasa de interés real. ¿Qué pasó en la realidad? Según datos del Banco Central de Reserva, la inversión privada del primer trimestre del 2020 se redujo con respecto al mismo periodo en el 2019 en menos 16.8%. Asimismo, la tasa de interés real disminuyó sostenidamente desde marzo del 2020. Como se mencionó anteriormente, la paralización de la economía derivada del confinamiento y medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19 genera una menor producción y, como se espera, una menor recaudación tributaria. Sumado a esto, la SUNAT postergó las obligaciones tributarias a los contribuyentes de ingresos anuales menores a 2.300 UITs.
Esto implica una menor recaudación tributaria. En efecto, los datos del Banco Central de Reserva indican que los ingresos tributarios del gobierno en millones de soles disminuyeron desde marzo del 2020. Dado que los ingresos tributarios son un determinante del ahorro público, se espera que el ahorro público también disminuya. Efectivamente, los datos corroboran que el ahorro público del primer trimestre del 2020 es menor al ahorro público del primer trimestre del 2019. Si queremos analizar ahora la variable del ahorro privado, debemos analizar cómo evoluciona su ingreso relevante y su gasto relevante. La paralización de la economía implica que las familias perciben menos ingresos y por lo tanto su nivel de consumo también reduciría. Efectivamente, el consumo privado del primer trimestre del 2020 con respecto al periodo similar del año 2019 disminuyó en menos 1.7%. La evolución del ingreso relevante y gasto relevante, en neto, significaron una disminución del ahorro privado en la economía. Por lo tanto, una contracción del ahorro total. Dado que sabemos que la tasa de interés real disminuye, podemos inferir que la contracción de la inversión fue mayor a la contracción del ahorro, generando así un nivel menor de la tasa de interés real. Debido a este contexto, la inversión privada se ha visto reducida en un 16% negativamente con respecto al primer trimestre del 2019. Además, por otro lado, el ahorro proveniente del extranjero también se ha visto reducida en un menos 10.36%. Como conclusiones podemos decir que en este contexto de crisis el retiro del 25% de los fondos de las AFPs produjo una contracción de la inversión por incertidumbre para los inversionistas y como consecuencia una disminución en la tasa de interés real. La recaudación tributaria disminuyó y en consecuencia el ahorro público también. El ahorro privado disminuyó debido principalmente a una menor cantidad de ingresos y consumo. La inversión extranjera se vio afectada con la tensión e incertidumbre económica y las políticas tomadas por el gobierno. Como recomendaciones, el presente trabajo considera adecuado que el Estado incentive el consumo de las familias, realizando únicamente transferencias con el fin de no comprometer el mercado de fondos prestables. Las transferencias realizadas por el Estado incrementarán el ingreso disponible de las familias y por lo tanto el ahorro privado aumentará. Por otro lado, para reducir el clima de incertidumbre, razón principal por la cual se redujeron los flujos de inversión, es necesario la reanudación de todas las actividades económicas en forma gradual.